Aquí, por favor. Nuevamente la Facultad de Ciencias Sociales exhibe a la sociedad cruceña y boliviana su constante trabajo y dedicación por la mejora continua de lo que hace a sus diferentes carreras. Y hoy en particular lo hace con el libro del licenciado Demetrio. Hace un rato atrás comentábamos que tuve la gracia de Dios de conocerlo hace 7 años atrás. Y justo nos conocíamos cuando él me obsequiaba una obra bastante visionaria en ese entonces, hace 7 años atrás. Muy poca gente hablaba en Bolivia de marketing digital, ya lo hacía el licenciado. Y esta obra que hoy nos trae acá también en presente es sin duda un gran aporte por lo que representa para el mismo estudio y la relevancia de la comunicación como tal. En este sentido, sabedores de la importancia de su obra y de su esfuerzo para nuestra universidad, como decía, es bastante grato estar aquí presentes, que este libro sea de un gran efecto y de gran provecho, sobre todo para los jóvenes estudiantes que hoy asisten a este magno evento, pero además sobre todo que nos sirva para seguir cultivando la necesidad de investigar y de gestionar siempre los problemas de nuestro entorno tal cual percibe y manda nuestro modelo educativo, el modelo educativo por competencia. Con tal sentido y en este magno día quiero agradecerles a todos por su presencia, en especial a nuestro autor por su esfuerzo. Sea un día de mucha bendición. Gracias por asistir a este evento. Es un verdadero privilegio para mí presentar el libro Epistemología de la Comunicación, dado que en el amplio panorama del conocimiento humano se presenta como una luz orientadora, destacando los complejos caminos que entrelazan el lenguaje con el pensamiento y la acción con la comprensión. Este campo de estudio no solo explora los detalles más complejos de cómo interactuamos como seres humanos, sino que también nos incita a considerar profundamente la esencia misma de la realidad social en la que vivimos. El libro Epistemología de la Comunicación es el resultado de una rigurosa investigación realizada por el autor como tesis de maestría. Este trabajo no solo marca un hito en el desarrollo académico, sino que también representa una valiosa contribución al conjunto de conocimientos en el ámbito de la comunicación. Desde su concepción, el libro se adentra en las raíces de la epistemología comunicacional, explorando sus conexiones con disciplinas afines como la semiótica. Destaca cómo la comunicación, vista como un fenómeno social mediado por signos y símbolos, moldea nuestras percepciones y construye los imaginarios que dan forma a nuestras experiencias individuales y colectivas. El objetivo central de esta investigación es trazar las líneas teórico-metodológicas que guían los saberes en el campo de la investigación comunicacional, con un enfoque particular en las dinámicas de poder y hegemonía presentes en este proceso. Se parte del concepto de hegemonía epistémica, que revela las desigualdades inherentes en la producción y legitimación del conocimiento, resaltando la importancia de la perspectiva decolonial en la reconfiguración de los paradigmas académicos predominantes. Además, al considerar la influencia de las redes sociales y la inteligencia artificial, es imperativo reconocer la importancia de adoptar una perspectiva integradora y flexible, capaz de navegar en las complejidades de nuestro tiempo. En esta obra se exploran no solo las teorías tradicionales, sino también los saberes otros, como la teoría de género y la perspectiva de los pueblos indígenas, que enriquecen nuestra comprensión y nos invitan a reflexionar sobre la diversidad inherente a la experiencia humana. Los métodos de investigación utilizados en este estudio, como la cartografía bibliográfica y las entrevistas en profundidad, son herramientas que nos permiten explorar y comprender las complejas dinámicas que configuran el panorama académico de la comunicación en la ciudad de Santa Cruz. Se analiza minuciosamente el rol de las universidades y centros de investigación en la reproducción o cuestionamiento de las estructuras de poder vigentes, así como la relevancia de la docencia en la formación de futuros profesionales de la comunicación. En un mundo cada vez más interconectado,
fragmentado y complejo, las ciencias de la comunicación enfrentan el desafío de adaptarse a un entorno en constante evolución. En este contexto, el pensamiento complejo emerge como una herramienta invaluable que nos permite abordar la multiplicidad de dimensiones que conforman la comunicación contemporánea. A lo largo de sus capítulos, este libro ofrece un análisis exhaustivo de los fundamentos epistemológicos de la comunicación, la historia y evolución de las carreras de comunicación en Bolivia, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta la investigación comunicacional en el contexto actual. Se examinan críticamente las matrices teóricas y paradigmas que informan la práctica académica en este campo, así como las posibilidades de integrar perspectivas decoloniales que desafíen las narrativas hegemónicas. Este libro va más allá de ser un compendio académico, es un llamado a la acción, una invitación a cuestionar los fundamentos sobre los cuales se construye nuestro entendimiento del mundo. A través de su lectura nos sumergimos en un viaje intelectual que nos desafía a pensar de manera crítica y reflexiva sobre el papel de la comunicación en la sociedad contemporánea. Que esta obra inspire a futuras generaciones de investigadores a seguir explorando los límites de nuestro saber y a construir un futuro más inclusivo y equitativo para todos. Muchas felicidades, licenciado Demetrio. Para mí es un honor, es un gran honor y además es para mí muy especial presentar una obra de Demetrio Mina, quien ha sido mi alumno. Ha sido mi alumno hace 20 años, bueno, dejamos ahí en los años, un alumno brillante y una persona muy inquieta que lo ha llevado a recorrer el camino de la ciencia. La primera obra que él escribió fue, como muy bien lo dijeron, ha sido visionaria. Y en este momento la presentación de este libro lo hace en un área terriblemente compleja y además una obra que por sí misma la palabra epistemología hace correr a algunas personas. Cuando hablamos de la epistemología es una de las virtudes que tiene el libro del doctor Mina, vamos a llamarlo a doctor y con todo el mérito, doctor Demetrio. Cuando hablamos del surgimiento de la epistemología en el área de la comunicación, tenemos que retroceder un poco al tiempo y pensar cómo la comunicación como ciencia es una ciencia nueva. Y en un primer momento ha sido, vamos a decir, la huérfana de las ciencias, o la niña pobre o la hermanita menor, no era reconocida como ciencia. El momento que la epistemología, en una tercera etapa, cuando la epistemología se separa de la filosofía, la comunicación y otro tipo de construcciones teóricas empiezan a ser reconocidas desde la epistemología, es decir, desde la ciencia de las ciencias. Lo que a mí me parece muy interesante de la obra de Demetrio es que él hace una revisión teórica de una investigación empírica primero acerca de cuál es la construcción teórica que tienen las carreras de comunicación de Santa Cruz. ¿Qué queremos decir con eso? Él hace un análisis de qué autores, qué se ven en los planes de estudio. Pero además, interesante, hay una variable muy interesante y yo quiero felicitarlo por ello. Hace la variable de género. Es decir, no solamente ve qué autores se revisan en las tesis de grado y qué autores son los que docentes toman en cuenta al momento de impartir las materias de investigación de la comunicación, sino que además se hace el análisis de si los autores que se toman en cuenta son hombres o mujeres. Y adivinen cuál ha sido el resultado. Creo que lo sabemos. El 90%, si lo podemos cuantificar, son hombres. Es decir, que quienes hacen ciencia son varones. Por tanto, estamos hablando de una epistemología hegemónica, androcéntrica y muy lejana a la realidad latinoamericana. ¿Cuál es justamente por ello, como decía muy bien la licenciada Fabiola,
que también ha sido una mía y un orgullo para mí tenerla acá y a todos. ¿Cuál ha sido justamente el punto? Estamos hablando de una hegemonía epistémica y lo que se hace en el texto es un llamado a la acción. ¿Y cuál es el llamado a la acción? Tenemos que empezar a reconocer los saberes que se producen en América Latina y en Bolivia. La mayor parte de los libros que se toman en cuenta en el campo de la comunicación en América Latina, en Bolivia, en nuestras carreras, son de origen estadounidense y europeo. Es decir, la mirada eurocéntrica es muy fuerte, pero además la mirada patriarcal. En ese sentido, el llamado a la acción, ¿cuál es? Empecemos a vernos a nosotros y a nosotras mismas. En Bolivia tenemos una serie de autores y autoras, mujeres y hombres de las ciencias de la comunicación, que ya están produciendo ciencia de la comunicación. Y un llamado más. Hay un llamado hacia el pensamiento decolonial. ¿Por qué? El pensamiento que nosotros estamos siguiendo dentro de la epísteme de la comunicación es el pensamiento colonialista. Como decía Aníbal Quijano, estamos hablando de una forma de colonialismo del saber, y el saber es poder. El momento que podamos mirarnos a nosotros y a nosotras mismas, vamos a poder entender de que la epísteme de América Latina no es una doxa como se quería pensar, o como dicen los señoritos de Harvard, yo lo digo un poco de manera crítica, porque no se reconoce lo que se hace en América Latina. Los saberes originarios y de las minorías, como lo llama el autor, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de comunidades indígenas, no son consideradas ciencias, son consideradas doxas, es decir, los saberes originarios vistos con un desdén de decir los que están ahí abajo y que no son ciencia y que no son parte de la epistemología. Entonces, ese llamado a la ciencia que hace el doctor Mina es justamente, un momentito, hay que ver que eso no es un doxa y hay que hacer una interculturalidad epistémica. ¿Qué quiere decir? No queremos rebajar el nivel del pensamiento eurocéntrico porque evidentemente nos ha dado mucho para hacer y pensar y avanzar en la ciencia de la comunicación, pero lo que queremos es que se reconozca, se ponga en el mismo nivel, no bajar el nivel de uno, sino subir el nivel de la mal llamada doxa de la comunicación. Ya ha citado el doctor Luis Ramiro Beltrán. El doctor Luis Ramiro Beltrán, comunicólogo boliviano, reconocido con el premio McLuhan, él ha logrado construir todo lo que ha sido el pensamiento de la comunicación en la era mexicana. Se llaman las huellas de Colón, la comunicación antes de Colón. Son esos los tipos de pensamientos y de conocimientos que el autor llama. Y es muy interesante porque al final, cuando él hace el análisis final, él llega a la conclusión de que evidentemente carreras de Santa Cruz y de Bolivia, bueno, no podemos alargar a Bolivia porque hay otros estudios que así lo demuestran. Seguimos con esta visión androcentrista y eurocéntrica y también norteamericanista, como lo llaman algunos autores. Y justamente lo que se está tratando es de empezar a reconocer lo que se hace en Bolivia. Hace un año atrás se ha publicado un libro donde hay 36 mujeres investigadoras del área de la ciencia de la comunicación en Bolivia. Libros similares que está hecho por ONU Mujeres se han publicado en todos los países de América Latina. Entonces, señoras y señores, muchas gracias, doctor Mina, porque este libro nos lleva a conocer la realidad en la que estamos viviendo las carreras de comunicación, un poco la ceguera epistémica en la cual estamos inmersos,
y nos pide levantarnos esa ceguera, abrir los ojos y mirarnos hacia adentro y poder comunicar al resto del mundo lo que Bolivia y lo que América Latina está haciendo, tanto por hombres como por mujeres, por nuestras comunidades indígenas y por otros colectivos como el LGBT y otras minorías que no son tomadas en cuenta al momento de las construcciones epistémicas, teóricas y las construcciones que hacemos en las universidades. Quiero felicitar de verdad, con muchísimo cariño, porque este es un aporte y ojalá de que acá quienes están, estudiantes, docentes, podamos mirarnos más a nosotros mismos. Muchas gracias. Epistemología de la comunicación es un libro en realidad que aborda el tema de la filosofía de las ciencias de la comunicación. Tenemos que revisar cómo estamos estudiando la investigación en el campo de ciencias de la comunicación. Así que vamos a ver algunos elementos importantes, algunas técnicas de investigación que se han utilizado en esta investigación, que es producto de una tesis de maestría que se ha presentado en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el programa de maestría en comunicación estratégica, con grandes maestros en el área como Eric Torrico, está presente Vane Sandoval, José Luis Aguirre y muchos investigadores que por décadas realizan trabajo de investigación en el país, y ellos han sido nuestros docentes, aproximadamente 18 a 20 docentes. Se ha utilizado la cartografía bibliográfica que consistió en el análisis de programas analíticos en carreras de comunicación de las siguientes universidades, ¿no? UPDS, Gabriel René Moreno, Universidad Evangélica Boliviana, UPSA y UTEPSA, que cuentan con carreras de comunicación. También se han realizado interesantes entrevistas en profundidad a profesores y profesoras de carreras de comunicación en Santa Cruz, donde se han hecho preguntas desde aspectos teóricos como líneas de investigación, matrices teóricas, enfoques teóricos, metodologías utilizadas, creencias sobre las ciencias, si creen que la ciencia social y comunicación es objetiva, es neutral. Es decir, se han hecho aproximadamente como 30 preguntas con transcripciones que superan las 300 páginas. Y obviamente el libro es un resumen, pero detrás de este libro, que es como la punta del iceberg, por debajo hay investigación que no está publicada en el libro, ¿no? O sea, por razones de síntesis, se tiene el libro, es la punta del iceberg, pero por debajo hay entrevistas, hay mucho material que respalda el trabajo que se ha realizado. También se han implementado encuestas a estudiantes por conveniencia de acuerdo a invitación de sus docentes en materias relacionadas a la investigación. Estamos hablando de teorías de la comunicación, metodología de la investigación cualitativa, cuantitativa, taller de grado, entre otras asignaturas. Bueno, en cuanto a las matrices teóricas o paradigmas de la comunicación adoptadas en las universidades, sobre todo se utilizan los paradigmas del funcionalismo, que consisten en aquellas teorías cuyo objetivo es la persuasión, ¿no? Que principalmente se utilizan en carreras del área empresarial, ¿no? Cuyo objetivo es la persuasión. También se ha identificado, entre otras teorías, el paradigma sociocrítico, ¿no? Sobre todo desde perspectivas de autores latinoamericanos, muy poco el tema de la teoría paradigma holístico. Y lo que se propone en este libro es la aplicación, la implementación, y después de la pandemia, ¿no? Porque los datos se han recogido en época de pandemia, la implementación del paradigma en ciencias de la complejidad, cuyo promotor es Edgar Morin. Y dentro de este tejido teórico, dos propuestas teóricas, que sería el primero, enfoque de género, y el segundo, enfoque en saberes de pueblos indígenas, ya que en el oriente boliviano, y como aquí la licenciada Eliana León ha trabajado muchísimo con pueblos indígenas, la mayoría de las naciones indígenas en Bolivia se encuentran en el oriente boliviano, ¿no? Entonces es necesario conocer esos saberes desde perspectivas de la economía, de la organización, de la cultura, y recuperarlos dentro de un paradigma que Edgar Morin llama como tejido, el tejido, religaje. Otro aspecto que se ha abordado en esta investigación es el mito de la objetividad y la neutralidad en la ciencia social, ¿no? Lo cual ya es un tema superado, y se propone en este texto el conocimiento situado, ¿no?
que quiere decir que cuando se realiza una investigación, él o la investigadora debe de alguna manera plantear su conocimiento situado, ¿no? Porque cada uno de nosotros hablamos desde donde nosotros nos ubicamos. Entre estas propuestas, la idea es integrar los saberes otros como teoría de género, con autoras muy importantes que están excluidas de los programas analíticos. Como mencionó la doctora Jenny Ampuero, se ha publicado un libro que es Comunicadoras en Bolivia, ¿no? Donde hay muchas comunicadoras de todas partes de Bolivia que escriben artículos en un libro. Entonces, por ejemplo, ese texto sería muy importante integrarlo en las nuevas reformas de programas curriculares que se van a elaborar, ¿no? Que, por ejemplo, la Gabriel René Moreno en este momento está en una etapa de construcción de una nueva manera curricular. Y cada universidad también debe plantear su actualización de mallas curriculares aproximadamente cada 5 años, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el libro le va a aportar muchos insumos. El eurocentrismo en programas analíticos se va a ver a partir del análisis de la bibliografía que se tiene en cada uno de estos programas analíticos de asignaturas vinculadas a la investigación comunicacional. Bien, empezamos entonces con la cartografía bibliográfica de la Universidad Gabriel René Moreno. Se han dividido en este caso básicamente en 3 continentes de acuerdo al análisis. Tenemos Europa, América del Norte y América del Sur. En programas analíticos de la Gabriel René Moreno podemos ver de que autores provenientes de Europa, el 27% corresponde a autores varones, 22% a mujeres. Pasamos al continente América del Norte, 18% hombres, 5% mujeres. América del Sur, 26% varones y 3% mujeres. Podemos analizar de que los saberes, el origen de los saberes a nivel de editorial, a nivel de nacionalidad de los autores, tiene una perspectiva eurocéntrica y también una perspectiva androcéntrica, ¿no? Es decir, más varones escriben en forma equitativa, pero el hecho de la publicación de los libros, el hecho de que estén presentes en los programas analíticos es otra cosa, ¿no? Entonces, la idea con la propuesta es que se pueda tener como una diversidad epistémica, ¿no? Para que nosotros podamos tener una referencia más integral de lo que es la realidad. Pasamos a la cartografía bibliográfica de la Universidad Evangélica Boliviana. En el continente europeo, 30% varones, 4% mujeres. América del Norte, 30% varones, 13% mujeres. En América del Sur, 22% varones, 0% mujeres. La cartografía bibliográfica del TEPSA. Europa, 57% varones, 5% mujeres. América del Norte, 14% varones, 0% mujeres. En América del Sur, el 20% corresponde a autores varones y 3% mujeres. En la UPDS tenemos en Europa 37% varones, 8% mujeres. América del Norte, 32% varones, 3% mujeres. América del Sur, 16% varones y 5% mujeres. Y finalmente lo que se ha hecho es una síntesis de las cartografías bibliográficas de la UPDS, de la Gabriel René Moreno, de la Evangélica y de UTEPSA, ¿no? Además se ha añadido otro elemento, Bolivia, ¿no? Entonces el continente europeo, América del Norte, América del Sur y Bolivia. Entonces, en síntesis, ¿qué tenemos? 36% autores varones de Europa, 13% mujeres. Nos vamos al continente América del Norte, 21% varones, 6% mujeres. América del Sur, 15% varones, 1% mujeres. Y en Bolivia, el conjunto de autores que están presentes en programas analíticos de asignaturas pertenecientes a la investigación comunicacional, 6% varones y 2% mujeres. En este tiempo hay muchos autores bolivianos y latinoamericanos. Entonces la idea es actualizar las mallas curriculares e incorporar a estos autores para tener una perspectiva local, porque si no tendríamos una perspectiva eurocéntrica. Muy bien. Esto es básicamente en síntesis el libro.
Ustedes ya van a encontrar aproximadamente 200 páginas, el aporte de este material en términos teóricos, metodológicos, procesos de investigación, perspectivas de investigadores, entrevistas, hay citas muy interesantes de profesores y profesoras que se han recuperado a lo largo del libro. Pues agradecerles nuevamente a la editorial, la Universidad Privada Domingo Savio, sus autoridades, nuevamente reitero el agradecimiento a la doctora Jenny Cuero, a la licenciada Fabiola Vargas, a los docentes y estudiantes. Muchísimas gracias por estar presentes. Gracias infinitas.